El Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Hoy es un día muy especial en el cual seguimos adorando y bendiciendo el nombre del Señor y aprendiendo más y más de su palabra. Hoy el Señor nos va a hablar acerca de una parábola muy especial, que es la parábola de la gran cena. Esperamos, hermanos, yo espero que el Señor nos hable a todos, nos ministre, porque esta parábola nos habla de la necesidad que como seres humanos tenemos de Dios, necesidad que a veces nosotros no logramos identificar y por la cual nos parece que estamos bien así como alejaditos de Dios. Vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que nos ministre a través de su palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre amado, delante de ti está esta palabra. Señor, ministra a tus hijos, a cada uno en particular. Háblanos, necesitamos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a leer inicialmente esta parábola. Dice en Lucas 14, del 15 hasta el 24, lo siguiente. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, lo siento. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Bien, hermanos, vemos entonces acá que este padre de familia, que este hombre hizo una gran cena e invitó a las diferentes personas de la ciudad, pero cuando las convidó a través de su siervo, encontró excusas en varias personas. El primero dice que acababa de comprar una gran hacienda y tenía que ir a verla. No podía esperar ni 2 ni 3 días para ir a verla. Estaba emocionado con su hacienda, tenía muchas riquezas, estaba impactado, quería ir a ver los lugares, las casas que tendría, los graneros, todo eso, y cambiar todo eso por una cena, pues no era, no era lugar. Entonces él dijo, no, yo prefiero ir a conocer mi gran hacienda. Y vemos, hermanos, que así se encuentra el ser humano por momentos. Se siente rico, se siente que no necesita de Dios, se siente impactado por cualquier cosa que Dios le ha dado. Muchas de las añadiduras que Dios nos da a veces son un estorbo en nuestra vida cristiana. Dios nos da diferentes cosas, cosas materiales, por las cuales le hemos pedido tanto a Dios, pero ahora no hay tiempo para Dios. Necesitamos estar concentrados en ellas, a veces solo en admirarlas, admirar su belleza, su color, y nos olvidamos propiamente de lo más importante, que es la invitación que el Señor nos hace a cenar con Él. Dice, recordemos en Apocalipsis que Él nos ha invitado a cenar, a que cenemos con Él y nosotros con Él, hermanos. Es una invitación que no podemos para nada despreciar, hermanos. Pero este hombre, este hacendado, llamémoslo así, despreció la invitación por causa de esa hacienda que acaba de comprar. Era rico, estaba enriquecido y no tenía ni tiempo ni sobre todo disposición para ir a esta cena. ¿Qué pasó con el segundo? Él dice que había comprado 5 yuntas de bueyes. Él estaba trabajoso, él necesitaba producir, no tenía tiempo. Él necesitaba saber si esas yuntas de bueyes le iban a servir, si tenía que devolverlas por garantía, que le devolvieran su dinero, si qué tenía que hacer en ese momento. Entonces, pues que iba a dejar de ir a trabajar por ir a una cena que lo habían invitado.
El trabajo era muy importante y no quiere decir que no sea importante. Pero ¿en qué lugar, en qué posición estamos poniendo nosotros al Señor? ¿En qué posición está Dios en tu vida? ¿Es más importante tu trabajo que el Señor, que pasar tiempo con el Señor, hermanos? ¿Son más importantes tus riquezas, todo lo que Dios te ha dado, todas las añadiduras que tienes son más importantes que estar en cena, en comunión con tu Dios, hermano? El tercero tuvo otra gran excusa. Dice que se acababa de casar. Una persona que se acaba de casar está pasando tiempo con su pareja, está disfrutando ese tiempo, está aprovechando esos momentos tan especiales que tienen que ver con cuando alguien se está recién casado. Otra excusa perfecta. No tenía tiempo para ir a una cena porque primero en ese momento estaba su esposo o en este caso su esposa. Entonces, hermanos, vemos acá como también los seres humanos, bien sea por riquezas, porque no tenemos necesidad sino de ir a contemplar las riquezas y disfrutar de ellas, bien sea por trabajo, porque estamos muy ocupados, o bien sea porque necesitamos tiempo de descanso, de paseo, de distracción, de disfrutar de muchas cosas, entonces no tenemos tiempo para Dios. Y en ese afán que tenemos los seres humanos por dedicarle nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro intelecto, todo lo que somos a estas cosas, que fíjense que no son malas. El que Dios le dé a alguien algo material, eso no es malo, hermanos. El que tú tengas trabajo no es malo, es mala. La palabra dice que aquel que no trabaje, que no coma, tampoco tiene derecho a comer. O que Dios te dio esposo, te dio esposa, te dio la oportunidad de hacer un viaje. Estas cosas, hermanos, no son malas en sí, pero ¿en qué lugar las hemos puesto por delante de Dios? ¿O dónde está Dios por mucho abajo de todas estas cosas? Pregúntate esto en tu vida. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿A qué le das prioridad? Normalmente, hermanos, a veces el trabajo nos absorbe tanto que no hay tiempo ni para Dios, ni para la familia, ni para tantas otras cosas. El ser humano se mata trabajando y pasan los años y después dice, ay, yo hubiera dedicado tiempo a Dios. He escuchado muchas personas decir que si le hubieran dedicado tiempo a Dios en su juventud, pero que ahora ya están cansados, ya se sienten enfermos, ya se sienten que no pueden, y tratan de una u otra manera compensar lo que no hicieron antes. Bueno, gracias a Dios que por lo menos así sea tarde lo han entendido y empiezan a darle tiempo a Dios. Pero tú que eres joven, tú o en el momento de la vida en que estés, el primer lugar antes que el trabajo, antes que el estudio, aunque esos sean importantes, aunque debamos ser responsables, hermanos, el primer lugar está para Dios. Si Dios te da riquezas, tanto que a veces le pedimos a Dios, mira que necesito esto, mira que necesito aquello, Señor, por favor dame, pero por favor, y Dios nos da y entonces ya no tenemos para Él porque nos toca estar ocupados en estas cosas y no hay tiempo para Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados, Señor? Dame un viaje, Señor, o aquel soltero que se quiere casar, yo quiero esposa, Señor, o esposo, bueno, y así, pero después toda su vida, su concentración, su primer lugar se la da a esa persona antes que a Dios. Y tenemos excusas. Entonces miremos lo que hizo este padre de familia. Una vez que fue rechazado, que fue menospreciado por estas personas, él envió a su siervo a que fuera por todos los lugares de la ciudad y fuera por las plazas, por las calles, invitara a todos los pobres, oigan bien, los pobres no eran los hacendados, eran pobres, y los mandó a invitar a ellos. Los mancos, es decir, los que a veces no tenían sus manos para ir a labrar la tierra como lo hacía aquel hombre con los bueyes. Los cojos, los que tenían dificultad para caminar, y los ciegos. A todas estas personas las mandó a convidar para que fueran a su fiesta. Y todos acudieron a aquella gran cena en ese momento. Y el siervo le dijo a su señor, Señor,
Ya llegaron todos ellos y aún hay lugar para otras personas. Y el Señor le dijo, ve por todos los campos, los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La fiesta no se iba a dejar de hacer porque unos pocos menospreciaran esa fiesta. Ahora eran otros los que iban a disfrutar de esa fiesta, los que iban a disfrutar de la música, de los manjares, de todo lo que allí tenía preparado este hombre en esta gran cena que había invitado. Entonces, mis hermanos, vamos ahora a mirar un ejemplo en la palabra de Dios. Un hombre que aparentemente lo tenía todo. Está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Este hombre era un general del ejército sirio. Un general normalmente tiene mucho reconocimiento en cualquier país. Este general eh, un general tiene una buena vida económica, tiene hombres a su mando, da órdenes, bueno, digamos, aunque tiene mucha responsabilidad, tiene muchas cosas también a su haber y mucho reconocimiento. Pues dice que este general se llamaba Naamán, era varón grande delante de su señor, el rey de Siria, y lo tenía en gran estima. Estoy leyendo o comentando desde ya en el versículo 1, el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Dice que era un hombre valeroso en extremo, es decir, su rey lo tenía como alguien muy valeroso. Y hay un pero enseguida. ¿Cuál era el pero? Que era leproso. Tenía lepra, estaba enfermo. Lo tenía aparentemente todo, pero tenía un puntico allí que le hacía estar o sentirse necesitado. Dice que en algún momento una muchacha de Israel había sido llevada cautiva a Siria y ella servía a la esposa de este general, a la esposa de Naamán. Y ella escuchó y se dio cuenta. Ella conocía de los profetas de Israel, de los siervos de Dios allá en Israel. Y ella le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es decir, ahí vino, le llegó la invitación a Naamán, ve a Israel porque allá vas a encontrar solución a tu necesidad, vas a encontrar la sanidad que tanto has anhelado. Dice entonces en el versículo 4, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, es decir, él fue donde el rey y le dijo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces, ¿qué hizo el rey de Siria? Dice, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Le llevó muchos presentes al rey de Israel. También dice que llevaba cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel se sintió que era una ocasión del rey de Siria para venir a atacarlo. ¿Cómo iba a ser este rey para sanar a un hombre de la lepra? Tareas para que ustedes sigan leyendo la historia allí en Segunda de Reyes, hermanos, en el capítulo 5, hermanos. Porque es una historia muy especial. Lo que es importante que tengamos en este momento presente es que este hombre, Naamán, aunque lo tenía aparentemente todo, tenía una necesidad de Dios. Bueno, la conclusión es que Dios lo sanó. ¿Y de qué manera? Haciendo que él se zambullera 7 veces en el río Jordán. Incluso dice la palabra que él se molestó porque lo mandaron a zambullirse allí. En Siria había mejores ríos, ¿por qué lo iban a mandar a hacer eso? Se llenó un momento dado de orgullo, pero alguien le hizo, venga, luego acaso es mucho problema meterse en esa agua. Si le hubieran dicho, vaya, busque una agua sucia y échesela, a lo mejor hasta lo habría hecho. Pero este hombre obedeció y Dios lo sanó de la lepra. Dice que la piel le quedó como la de un niño, como la de un bebé. Amados, él tuvo necesidad de Dios. Hoy en día el ser humano cada vez siente menos necesidad de Dios. Si está enfermo, acude a la ciencia. Salen nuevas enfermedades, enfermedades desconocidas,
ahí entonces ya cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, bueno, vamos a una iglesia a ver si de pronto Dios obra o Dios me sana. Y llegan nuevos virus, llegan nuevas cosas y gracias a Dios por todo ello, porque eso hace que muchas veces nosotros los seres humanos busquemos nuevamente al Señor. Cuando hay mucho trabajo, entonces la gente, cuando no hay trabajo, entonces la gente pide a Dios que les dé trabajo. Llega el trabajo, un buen contrato, todo está como funcionando de maravilla, entonces no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, me acuesto cansado, me levanto cansado, digo, ay, sí, Señor, gracias, y entonces este trabajo me lo dio Dios, y entonces me concentro en mi trabajo y ya no hay tiempo absolutamente para nada más. ¿Quién en el primer lugar, el trabajo o el que te dio el trabajo? El que le está pidiendo a Dios que le dé una esposa, tiene necesidad, Señor, yo no quiero estar más solo, yo me quiero casar, pero no encuentro con quién. Finalmente Dios le dio a esa pareja y entonces, ay, es que ya vivo tan ocupado, es que ya me tocaba estar pendiente de mi esposa, del hogar, de los hijos, absolutamente de todo. No tengo tiempo para ti, oh Dios. Entonces se nos va la vida en estas cosas y nos olvidamos de Dios. Por eso el Señor envía a traer a los que realmente se sienten necesitados. Recordemos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cómo sanó a los enfermos, a los que no podían caminar, les dio la oportunidad, ellos recibieron sanidad. Él sanó leprosos, Él sanó ciegos, Él resucitó muertos. Todo eso lo hizo el Señor. Los necesitados acudían a Jesús. Los que no lo necesitaban lo juzgaban, lo criticaban, analizaban, lo miraban de lejos, pero ninguno se comprometía en una relación personal con el Señor Jesucristo. Vamos a mirar entonces a otro hombre que tenía un caso contrario al de Naamán. Mateo 19, versículos 16 al 23 nos muestra el caso de un joven. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Guarda esos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Porque yo siento que hay algo que me falta, pero yo no sé qué, yo ya he hecho todo eso, yo soy muy bueno, Miren que él empezó diciéndole a Jesús que Jesús era bueno, pero él mismo se consideraba bueno, él decía, yo no le hago mal a nadie, yo honro a mis padres, yo lo tengo todo, tengo riquezas materiales, ando pendiente de todo, le doy de pronto al necesitado, no mato, no adultero, bueno, todas estas cosas yo las guardo. ¿Pero qué más me falta? Yo no me siento que ya esté como completo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ahí falta un puntico, quieres ir más allá, quieres ascender un paso más en el escalafón, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermanos, todos sabemos que el problema no estaba o no está en las cosas materiales, en tener o no tener riquezas. Hubo algunos hombres en la palabra de Dios que fueron ricos, pero es el lugar que ocupan esas riquezas en nuestro corazón. Es el lugar que le damos a Dios mucho después de las riquezas. Entonces aparentemente guardamos muchas cosas, pero cuando ya Dios nos demanda algo más, ¿qué hubiera sucedido a este joven si hubiera hecho lo que el Señor le dijo? Si hubiera dado todo a los pobres y si hubiera quedado sin nada. ¿Qué había pasado? Que había sido también un hombre necesitado como Naamán. En este caso, de las cosas materiales. Y hubiera tenido que buscar a Dios, hubiera tenido que clamar a Dios, pedir, suplicar a Dios que le ayudara, que le sustentara. Ya no eran sus riquezas lo que lo sustentaban, sino que ahora era Dios. Todos hemos pasado por momentos económicamente difíciles, hermanos. Y son esos momentos en que a lo mejor
Los recordamos muy claramente porque fueron momentos difíciles, pero son los momentos en que a veces más crecimos espiritualmente. Aprendimos a depender de Dios, vimos la mano de Dios con nosotros. Dios usó personas a través de las cuales nos envió un mercado o nos envió un dinero, una ofrenda con la cual pudimos pagar ciertas cosas. Ahí vimos al Señor, lo buscamos, oramos, ayunamos. ¿Cuántas cosas no hicimos en ese tiempo? Pero ahora que lo tenemos todo, como este joven rico, pues entonces no queremos llegar a ese grado de santidad y perfección. Entonces vemos, hermanos, que las cosas a veces de esta tierra se convierten en un estorbo para la vida espiritual. Continuemos más adelante entonces, hermanos, en Apocalipsis 3. Allí encontramos otra palabra que el Señor tiene para nosotros, que es una palabra un poco fuerte. Le está hablando a alguna de sus iglesias, pero recordemos que estas iglesias son un reflejo de la iglesia que hoy en día somos cada uno de nosotros, en lo cual el Señor ha venido a hablarnos. En Apocalipsis 3:15 dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo, y de ninguna cosa, perdón, tengo necesidad. Díganlo bien, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, aquellas personas que se sienten tan ricas, que se sienten con toda la salud del mundo, que no necesitan absolutamente nada, ¿y cómo las considera el Espíritu de Dios? Las considera desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Son palabras muy fuertes que dice el Señor. Pero esa es la condición de alguien que siente o piensa que no necesita de Dios. Por eso, es decir, a veces nos convidan a escuchar la palabra de Dios. Tú puedes invitar a alguien, puedes tener al lado a alguna persona, venga, veamos el servicio que el Señor hoy nos tiene para cada uno de nosotros. Ay, pero el servicio, pero hay partido de fútbol, pero hay ciclismo, pero hay, bueno, cantidad de cosas que no son malas. Ay, pero es que tengo que irme a trabajar, pero es que tengo que ir a hacer eso, es que tengo mucho oficio. Ay, pero es que mis amigos me invitaron a jugar un partido de tenis, de fútbol, de esto, de aquello. Todo es importante menos Dios. Por eso dice en el versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Naamán era un hombre reconocido, era un hombre rico, pero tenía necesidad. El joven que fue a hablar con Jesús, si él hubiera dado todos los poderes, hubiera tenido necesidad de Dios. Pero él prefirió seguir siendo un hombre no necesitado de Dios. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hogar? ¿Tienes necesidad? ¿Tu empresa está en problemas? ¿Estás pasando dificultad? ¿Tienes necesidad? A veces en el grupo de intercesión vemos cantidad de llamadas de hermanos que por esta necesidad, por la otra, por alguien que está enfermo, por alguien que está en la UCI o por personas que con problemas de vicios o personas que están perdidas, que no saben de ellas, o por personas que la empresa está en problemas, que tienen mucha necesidad. A veces nadie quiere estar en una situación así, pero estas situaciones a veces son lazos de amor, son propicias para que acudamos al Señor. El problema es que a veces cuando Dios hace el milagro, cuando Dios hace la sanidad, cuando Dios provee el trabajo, cuando Dios envía riquezas, se nos olvida en ese momento quién lo hizo. A veces pensamos que fue mi amigo, que fue fulano que me abrió la puerta, que fue sutano que me recomendó en aquella empresa, que son mis fuerzas, que es mi intelecto, que es que yo fui el que me quemé las pestañas estudiando, pero no le damos ningún reconocimiento al Señor, hermanos. Ahí estamos declarando con nuestras acciones que somos ricos y que nos hemos enriquecido y que de ninguna cosa tenemos necesidad, hermanos. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir,
Cuando piensas de esa manera, estás más necesitado que cualquiera otro. Pidámosle a Dios que nos permita ver con nuestros ojos espirituales nuestra necesidad de Él, que en verdad estamos desventurados, que en verdad somos miserables. Cuando nos sentimos así, que no necesitamos de Dios, mirémonos que somos pobres, ciegos, desnudos. ¿Qué más desea un ciego que recobrar la vista? Cada vez que dicen que en tal parte del mundo encontraron un método para operar los ojos, o cuando empezó lo de las células madre, que para ver si los paralíticos podían caminar. ¿Cuánta gente no ha dado todo su dinero para poder entrar a un programa de estos y poder volverse a recuperar, a caminar, a tener una vida no dependiente de que lo estén llevando, alzando? Hermanos, ¿quién no desea salir de la pobreza, de la indigencia, de no tener nada, a por lo menos llevar una vida, tener un lugar donde dormir, un vestido para ponerse, un alimento para comer cada día? ¿Quién no desea eso? Miramos a través de las imágenes, hermanos, cantidad de niños pobres que no tienen que comer, llenos de enfermedades porque los lugares que habitan son sucios, no hay quien vaya ya ni siquiera a recoger, ellos encuentran en la basura a veces sus propios alimentos. ¿Quién no desea salir de una condición de estas, hermanos? Acudamos al verdadero, acudamos al grande, acudamos al todopoderoso, aquel que nos ha dado la vida, hermanos. En Él podemos verdaderamente ser ricos. Continuemos allí en el versículo 18, dice: por tanto, yo te aconsejo, si eres tan rico, ven y compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren todo lo que el consejo del Espíritu Santo de Dios es un consejo, pero no es una obligación. Casi que el Espíritu de Dios nos quiere forzar a entrar. Pero aquel que no se siente necesitado no va a querer el oro refinado, no va a querer unas vestiduras blancas, no va a querer ese colirio del Espíritu Santo que viene y es puesto en los ojos y podemos ver. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, si pasamos por momentos difíciles, si pasamos de pronto por momentos de desierto, si pasamos por momentos que no entendemos, no logramos entender, hermanos, digámosle al Espíritu Santo de Dios que nos abra el entendimiento, que nos abra nuestros ojos espirituales y que podamos ver, hermanos, que de pronto hay orgullo en nosotros, de pronto hay condiciones que no agradan al Espíritu Santo de Dios, condiciones de sentirnos ricos, de sentir, a lo mejor hemos entrado en una especie de religión donde acudimos a ciertas cosas que nos convocan, que nos llaman, pero hasta ahí nomás, no queremos ningún compromiso adicional con el Señor. Y el Señor, hermanos, quiere que realmente nos sintamos necesitados de Él, y realmente cuando vengamos a Él en esos momentos de adoración, sintamos que somos plenamente llenos, nos sentimos en esa plenitud del Espíritu de Dios, nos gozamos, nos alegramos y encontramos en ello la verdadera riqueza que el Espíritu Santo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Dice que Él reprende y castiga, hermanos, a todos los que ama. A veces Él permite situaciones de estas porque nos ama, porque quiere que saquemos del corazón todo amor por el dinero, que saquemos del corazón toda autosuficiencia, todo eso que nos hace quitar la mirada de Dios para ponerla en las cosas materiales. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, es decir, hermanos, hay un reto, además de todo esto. Hay una bendición que es que el Señor entre a cenar con nosotros. La bendición, hermanos, es lo más grande que cualquier persona pueda vivir. Entonces, si el Señor nos reprende, si estamos en una situación de esas, pero le abrimos la puerta al Señor, le permitimos que Él entre, le permitimos que, como cuando Él estaba allí visitando a sus amigos Lázaro, María y Marta, y se sentaban a conversar de asuntos espirituales, como cuando Él fue a donde Zaqueo y
y estuvo allí cenando con él, que como cuando él se sentaba con todos los pecadores, donde había a veces todo tipo de personas, pero que escuchaban la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que todos los pecadores son juzgados, son señalados, pero cuando él les mostraba la palabra, cuando él les señalaba la palabra, hermanos, entonces fíjense cómo eran momentos donde ellos se encontraban nuevamente en su relación con Dios. Y entonces, ¿qué pasaba con eso, hermanos? No es fácil, no es fácil. El joven rico en ese momento no venció. Él se quedó con sus riquezas, él se quedó con su religiosidad, él se quedó con un comportamiento de vida donde no necesitaba de Dios. Como conduciéndose rectamente, no necesitaba de Dios. ¿Cuántos hay así en este mundo? Personas que dicen, yo no necesito ser cristiano para tener una buena moral, no necesito serlo. Yo no necesito que alguien me diga que no vaya a matar porque la Biblia lo dice. Si yo vivo de esa manera, yo no mato, yo no robo, yo hago bien a la sociedad. Entonces, ¿para qué necesito ser cristiano? ¿Para qué necesito buscar a Dios? ¿Por qué tengo que leer eso en la Biblia si eso ya es parte de mi vida? Así vivía este joven rico, sin ninguna necesidad de Dios. Y vencer era lograr ir a dar todo a los pobres. Qué cosa tan difícil, hermano. Si nosotros que no tenemos nada nos cuesta muchas veces dar, ¿cuánto más aquel que lo tiene todo, salir de todo, perderse de todo lo que tenía, dárselo a los pobres, quedarse sin nada? Luchar contra eso era una gran batalla. Si él lo hubiera librado, él pudiera haber vencido. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oíganlo bien, hermanos. Lo que nos espera es sentarnos con el Señor en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, vamos a estar en el mismo trono de Dios si vencemos, hermanos. Eso no lo compra absolutamente nada, ni todo el dinero en el mundo, ni todo el oro, ni absolutamente el platino, todo lo que pueda considerarse de valor, hermanos, no compra el sentarse con Jesús en su trono, hermanos. Eso es lo más grande que tú y yo podemos vivir si realmente vencemos. Pidámosle al Señor que nos ayude, clamemos a Él, imploremos su favor, digámosle, Señor, hazme ver realmente que soy una persona necesitada de ti. Y vamos en ese momento a orar por los necesitados, vamos a orar por aquellos que tienen enfermedades, problemas familiares o necesidades económicas, lo que sea, hermanos, vamos a presentarlas delante de Dios. Es más, si tú te sientes como este joven rico, si tú sientes que no necesitas nada de Dios, vamos a orar por ti. Dile, Señor, muéstrame en qué estoy fallando, Señor. He puesto por encima de ti para que me hagas libre, para que yo pueda vencer. Ayúdame, Señor, a dejar eso de lado y a ponerte a ti en primer lugar. Vamos a orar. Bendito Dios, en este momento, Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y por todas las personas que están viendo este video y te clamo de corazón que tú permitas, Señor, que podamos todos identificar cuáles son aquellas riquezas que debemos ponerlas muy por debajo, Señor, para que tú seas el primero en nuestra vida. Que podamos identificar aquellas cosas, Señor, que nos roban el tiempo contigo, que nos roban, Señor, nuestra mente, el poder disfrutar y el compartir con nuestro Dios. Señor, queremos vencer, queremos alcanzar esas promesas maravillosas que están dadas a aquellos que venzan, a aquellos que se levanten con Cristo y que disfruten y que cenan con Él cada día, Señor. Queremos ser esos hijos tuyos. Tómanos para ti, mi Señor. Tómanos y ayúdanos, Señor, a vencer, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Señor, si la religiosidad de la que no nos deja ver también, Señor, ven a sanarnos, ven a limpiarnos. Haz de nosotros, Señor, que podamos tener un corazón humilde, un corazón sencillo, Señor, en el cual tú vengas, Dios mío, Señor, a habitar, en el que podamos tener esa comunión, Señor. Ven a nuestra casa, tú eres el primer invitado. Nosotros también aceptamos esa invitación a cenar contigo, Señor, y a disfrutar en tu presencia con todos aquellos necesitados, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente.
Apropiémonos de esta palabra y permitamos al Espíritu Santo de Dios que continúe haciendo su obra en nosotros. No olviden seguir conectados miércoles a las 7, domingos a las 11 de la mañana, los niños los domingos a las 10 de la mañana y todas las demás invitaciones que hay a través de nuestras redes, hermanos, participemos de ellas porque Dios tiene grandes bendiciones y grandes maravillas para sus hijos. Dios les bendiga grandemente.